Correísta al Día con Hernán Higuera. Mientras la mayoría de autoridades locales de la Revolución Ciudadana ya reconocieron la victoria de Daniel Noboa, la ex candidata Luisa González y el expresidente Rafael Correa, continúan denunciando un supuesto fraude en los resultados electorales. El bloque correísta podría complicar la gobernabilidad desde la Asamblea. ¿Qué podría ocurrir en el nuevo periodo? Le preguntamos a Santiago Begdash, abogado y político, a quienes muchos ya querían verlo en el destierro, ¿no? Pero Santiago ha dicho en su red X que les desea mucho trabajo, rectificación y tranquilidad, y que no se puede vivir queriendo poder siendo tan corruptos. Ese mensaje que dice Santiago. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos quienes nos miran y nos escuchan por FM Mundo. Efectivamente, esto responde a esta línea correísta que siempre busca generar caos, y también generar caos a través de la persecución, porque también lo decía que había que votar con memoria y había que votar con mucha conciencia, porque son estas personas que han sido evidenciadas una vez más en el caso Ligados, quienes no han cambiado su forma de actuar a lo largo del tiempo. Empezando con tu pregunta, lo que nos espera en una asamblea es que ellos traten de conquistar la mayor cantidad de votos para no dar gobernabilidad al presidente Daniel Noboa. Ya lo dijeron ellos mismos, la venganza será contundente, y ahora qué más que una venganza sobre el tema electoral que no reconoce no solo Rafael Correa, sino Nicolás Maduro, pues. O sea, el día de ayer, con un cinismo contumaz, Nicolás Maduro decía que no reconoce a Daniel Noboa y preveía un tema de militares, de que van a haber bombas. Por favor, el país no puede vivir con gente tan irresponsable en medio de la política. Son ellos, y precisamente, mira, se desenmarcan las personas que lideran las grandes ciudades, que son parte de la Revolución Ciudadana de este lema. Pero qué poco convincente es Maduro, ¿no? Después de tanta tontería que dice, que se replica incluso a nivel internacional y que queda en un ridículo internacional, y pensar que hay gente que nos gobernó y que se hace eco de aquello. Pues, ¿dónde estábamos, no? Preguntamos ahí. Lo que tú dices es que puede ser que se hayan dividido los criterios, porque vemos que también ayer gente de la Revolución Ciudadana dice, hey, ya, basta, o sea, hasta aquí. Yo sí reconozco lo que está pasando y vamos ahora por el país. Eso también está ocurriendo. Está ocurriendo porque no les queda de otra, y creo que es una línea lógica del darse cuenta que no va a haber fraude con 10 puntos encima. O sea, si es que quedaba alguna duda de que podía existir algún tipo de fraude, 10 puntos es contundente. Y ellos tienen que hacer, yo veía con sorpresa, ¿no? Y realmente me indigna. Que dicen es que no entendemos por qué los 10 puntos. No entienden que existió el caso Ligados que los evidenció. No entienden porque todavía no rectifican y no piden disculpas, ¿no? Por lo menos disculpas. No han dicho una sola palabra sobre el caso Ligados. Una sola palabra sobre el caso Ligados. No se enteraron que ellos mismos empezaron a hablar de una moneda adyacente al dólar en medio de la campaña. No se enteraron de los gestores de paz, que no son nada más y nada menos que protectores de la revolución, como lo tiene Cuba y Venezuela. Entonces, cuando esta organización política, que es una fuerza política, no entiende de la verdadera situación del país, que ellos mismos generan este entorno, entonces ya cuestionamos realmente cuál es su papel en la historia de este país, y espero y aspiro que no actúen de la misma forma en la Asamblea. Ahora, de la línea dura, allí en la Asamblea van a estar algunos reelectos que ya saben cómo actuar, cómo trabajar, por ejemplo, la asambleísta Paula Cabezas y algunas otras. Paula Cabezas tiene un compromiso con su provincia, con Esmeraldas, que está en una situación de pobreza crítica. Quienes hemos estado allá sabemos y palpamos cómo viven. ¿Por qué ella, más allá de su línea ideológica política, no se suma a los procesos, a los proyectos que tienen que ver con su provincia? ¿Por qué no trabajan así en la asamblea? Porque nadie entiende el rol que juega un asambleísta en su sector, en su provincia. De hecho, la misma constitución que ellos crearon fue hecha precisamente para que los asambleístas tengan un grado de representatividad en los intereses legislativos de sus provincias, de sus sectores. Pero ellos solo trabajan en un solo puño para tomarse el control del Estado, para generar esta línea de caos, ¿no? Porque no les vemos muy agenciosos cuando se trata de, por
por ejemplo, sacar el COPINA, que es el Código de la Niñez, que lleva represado ahí más de 3 años y no sale. Entonces no les vemos agenciosos cuando tienen que trabajar en intereses fuera de lo político. Mire la vergüenza que es la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Claro, se han dedicado a hacer la línea de cachiporras de la Revolución Ciudadana en lugar de fiscalizar y dedicarse a hacer un buen trabajo legislativo como les corresponde y como les paga un sueldo, les pagamos todos los ecuatorianos. ¿Tú crees que funcione este llamado a la unidad nacional, esta luna de miel que siempre la sociedad tiene con el nuevo gobierno que dura más o menos unos 100 días y que la Asamblea logre sintonizar en algo a partir del día que se posesione? Mira, yo creo que el presidente Daniel Noboa ha llegado al poder con bastante legitimidad. Yo creo que lo que va a pasar es que muchos actores políticos dentro de la Asamblea hagan parte de este proyecto, no sabemos el número. Sí creo que la línea de independientes que ganó, que más o menos son 10, se unirán a la bancada de, en este caso, ADN. Veamos qué pasa con la bancada correísta. Yo creo que con esta derrota y lo que hemos evidenciado, que entre ellos mismos hay mucha disputa en el sentido de que unilateralmente han tomado las decisiones, por ejemplo, de que Luisa González sea la candidata a presidenta, ahí va a generar cierto grado de rompimiento y muy seguramente se fraccionarán en otra bancada o se unirán a la bancada de ADN. Yo lo que espero y aspiro es que empiecen ya a trabajar por el bienestar del país. Deberían crear una agenda parlamentaria común que la puedan llevar a cabo y sobre todo, normalmente estos rompimientos empiezan cuando ya empiezan a, en este caso, repartirse las distintas comisiones de la Asamblea Nacional, ¿no? Hablemos del caso Ligados y todo esto que hemos tenido que escuchar, ¿no? De Augusto Verduga, de su hermano, de algunos afines a la Revolución Ciudadana, de gente cercana a Rafael Correa, cómo se traicionan entre ellos mismos, cómo maquinan el tema de las autoridades del Estado, ¿no? Fiscal, contralor, que querían bajarse la Corte Constitucional. O sea, todo eso, ¿en qué va a quedar? Porque hay más por enterarnos, me supongo. Yo creo que la primera línea que se tiene que abrir en este caso es la serie de delitos en torno a la asociación ilícita. La Fiscalía General del Estado tiene que abrir nuevos procesos que permitan dar una línea investigativa y precisar a dónde querían ir. Es evidente, querían el control absoluto de las instituciones de control, Contraloría, qué raro siendo ellos la organización política que más prefecturas y alcaldías tienen. Imagínate tú, lo que estaba pasando es que iban atrás de esas auditorías, también fueron atrás del cargo de la fiscal Diana Salazar, y mira quién lideraba eso, la señora Priscila Schettini, hoy asambleísta electa de la Revolución Ciudadana. Entonces vas entendiendo esta lógica de tomarse completamente la institucionalidad a través de actos completamente fuera del marco de la ley, porque precisamente también se tiene que investigar lo que dicen los chats respecto a la posesión del contralor y cómo han cambiado hasta pruebas y destruido documentos. Entonces, esa línea investigativa que no fue sola de Allen Berbera y de Augusto Verduga, ahí hay gente más vinculada que tiene que ser investigada de carácter urgente. Ahora, este caso podría empezar dividiendo una posible buena relación o por lo menos de convivencia entre los asambleístas de ADN y de Revolución Ciudadana, porque ya dirán pues que se trata de una persecución política, cuando esto es, digamos, evidencia recabada por Augusto Verduga. Lamentablemente yo no tengo mucha expectativa. Lo que la Revolución Ciudadana va a hacer en este momento es empezar a generar otra vez cierto grado de distancia, no darle gobernabilidad al presidente Daniel Noboa, porque recordemos que en 2 años ya se vienen las seccionales y ellos van a querer limpiar su cara ante estas situaciones, y lo que menos van a hacer es darle gobernabilidad, porque tienen que crear el entorno de se los dije, nosotros éramos la otra propuesta. Eso va a ser una amplia mayoría que no entiende de estas lógicas, y una minoría de ese sector seguramente sí empate con el presidente y con la línea discursiva dentro de la Asamblea. Pero sobre lo político, yo no tengo ninguna expectativa. Cuando ves a la presidenta de México el día de ayer decir que desconoce los resultados, tomar partido en esto, ¿por qué? Porque ahí tienen refugiados a la mayoría del correísmo en México. Del buró, además, de los que toman decisiones. Entonces, cuando ya ves estas situaciones de la geopolítica involucrando al correísmo como tal, ves a la señora Gabriela Rivadeneira, prófuga de la justicia, salir del anonimato a defender lo indefendible.
ya te das cuenta cómo van a manejar y cómo van a operar. Y decirle a la ciudadanía que el número de actas inconsistentes no le suma ni siquiera el 1% a la señora González en votación. Es más, habían actas inconsistentes que le seguían sumando votaciones a Daniel Noboa. Entonces, en ese sentido, para mi forma de pensar, las declaraciones en torno a eso es un acto de irresponsabilidad y ya empieza a ser un manejo político discursivo de lo que nos viene a lo largo del tiempo con este sector político del país. Sería una pena porque sí hay, digamos, buenos cuadros, gente con experiencia en la Revolución Ciudadana que de lo que leemos y de lo que sabemos hasta ahora de los chats no están dispuestos a seguir bajo el liderazgo autoritario, a soportar los gritos y las órdenes unilaterales que vienen desde Bélgica, Venezuela o México. En todo caso, vamos a esperar a ver qué pasa y cuál es la primera actitud, la reacción frente a todas estas cosas que están apareciendo. Ojalá logren cambiar esa actitud, aunque Santiago Begdax dice yo no tengo mayor esperanza. En todo caso, Santiago, esperemos a ver qué sucede. Esperemos, evaluemos por el bien del país. Hay que hacer un llamado a la ciudadanía en general, a la crítica, a quienes nos escuchan, a entender que un plan de gobernabilidad sobre la base de lo que está pasando en el país es indispensable y necesario. Tenemos que castigar a las personas a las que no se una a la gobernabilidad. Obviamente hay que observar, esto no es un cheque en blanco a ninguna autoridad, pero no podemos empezar nuestro camino y nuestros días generando caos y conmoción en el país. Hay que ver las señales que da el gobierno también, ¿no? Las primeras señales hacia la Asamblea. Gracias a Santiago Begdax, abogado y político, hablando de qué se espera de la Asamblea entre el correísmo y ADN. 6:57.